Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Tras deshogarse, salió del baño y se acercó rápidamente a Gira, dispuesto a enfrentarlo. Dile a tu jefe. Gira permaneció inmóvil, sin responder. Si es tan cobarde, que venga él mismo en lugar de enviar a sus lacayos a hacer este tipo de cosas sucias. Entendido, se lo diré, respondió Gira, reprimiendo sus emociones y manteniendo una expresión indiferente mientras veía a Tames alejarse hasta perderse de vista. La misión estaba cumplida, pero fue más agotador que cargar un saco de 100 kilos con una sola mano. Gritó en su mente sin emitir sonidos. ¡Tonto! Por fin, qué alivio, suspiró. Gira regresó al lujoso auto que lo esperaba con el motor encendido en el estacionamiento. A veces se sentía culpable por sonreír después de hacer algo malo, pero aún así le preguntó a Ko como un niño que esperaba una recompensa tras hacer algo bien. ¿Valió la pena? Lo hiciste bien, respondió Ko. Mientras Gira se ponía el cinturón de seguridad, Ko aprovechó el momento para entregarle el ramo de narcisos como agradecimiento. Sin embargo, en lugar de alejarse, Gira se quedó desconcertado, desconfiando de la amabilidad de Ko. ¿Sigues jugando a adivinar corazones? Son bonitas, pero no son mis flores favoritas. Vaya, perdí. Entonces te doy el día de mañana libre, dijo Ko. Gira olió las flores e hizo una mueca. Huelen raro, ¿no? ¿Es aroma o peste? Son narcisos para los egocéntricos. Creo que no intentaste adivinar mi corazón. Más bien, compraste estas para burlarte de mí, dijo Gira. Ko soltó una carcajada ante el insulto y aprovechó para sorprenderlo de nuevo entregándole el ramo de iris que había en el asiento trasero. Esta vez, Gira se quedó congelado. Adiviné bien esta vez. ¿Cómo lo supiste? Lo deduje de tu dibujo. Esa mañana, Ko había intentado con tulipanes, pero a Gira no le gustaron. Luego probó con narcisos e iris. Si fallaba de nuevo, todo habría terminado, pero por suerte acertó. Como gané, hoy harás horas extras. Dibújame algo. No puede ser otro día. No quiero horas extras. Tengo cosas que hacer. En realidad, Gira quería reconciliarse con Pem, aclarar las cosas y empezar de nuevo. Esa noche había sido un desastre, llena de confusiones, y pensó que una conversación profunda podría mejorar las cosas. ¿Qué tienes que hacer? ¿Es importante? Dímelo para que pueda decidir. Tengo una cita con una amiga. ¿Qué amiga? ¿Es la amiga de la que hablas? Sí. Yo hablaré con ella. Seguro lo entenderá. Gira, acorralado, titubeó. No sabía cómo rechazar la presión de Ko. Está bien, cancelaré la cita. Perfecto, hazlo rápido, dijo Ko, y llamó al mayordomo para asegurarse de que Gira no tuviera escapatoria. Estoy volviendo al hotel, por favor, prepara los materiales de dibujo, papel, lápices y acuarelas. Ko mantuvo la llamada y miró a Gira. ¿Algo más? Gira negó con la cabeza, dejando que Ko terminara de hablar con el mayordomo. Listo. Déjalo todo en mi escritorio. Gracias. Gira tragó saliva, nervioso. Ese día había sido un torbellino emocional. Desde la reunión hasta ese momento, estaba al borde de colapsar. El mayordomo revisó que todo estuviera en orden. Los empleados del hotel habían traído un dibujo enmarcado de Gira y lo colocaron en el centro de la habitación. Mientras tanto, un florista profesional arreglaba cuidadosamente los iris morados en varios puntos de la sala. Es mejor no mover nada, advirtió el mayordomo al ver que un empleado intentaba mover una caja con documentos y otros objetos cerca de la computadora. Entendido, respondió el florista. Los iris se distribuyeron por la habitación, en el escritorio, en la mesa del sofá e incluso en pequeños meseteros alineados. El lugar parecía un campo de flores, hermoso y envolvente.
Si no fuera por el desorden característico de Ko, que contrastaba con la suavidad de las flores, el mayordomo habría estado completamente satisfecho. Aún así, sentía que el espacio reflejaba la esencia de su dueño. Pronto, ambos llegaron al hotel. Gira frunció el ceño al ver al mayordomo esperando en la puerta, inclinándose ligeramente, como si diera la bienvenida a alguien especial. Un escalofrío recorrió a Gira. No será otra sorpresa aterradora, ¿verdad? Tras un día agotador, solo quería un momento de paz. ¿Todo bien?, preguntó Ko. Todo está listo, señor, respondió el mayordomo. El mayordomo observó sus reacciones mientras abría la puerta. El rostro de Gira se iluminó con una sonrisa. Ante él estaba su propio dibujo, colocado en el centro de la habitación como el punto focal. Mostraba a Ko durmiendo profundamente sobre un montón de nubes, inspirado en Equality Before Death. Alrededor los iris llenaban el espacio con su fragancia suave, reminiscentes del aroma del talco para bebés. ¿Ordenaste esto hace un momento y ya está listo? El poder del dinero es increíble, dijo Gira, sorprendido, mientras miraba a Ko. ¿Qué es esto? ¿En qué estado de ánimo estás? Ko no respondió de inmediato, caminó lentamente hacia el escritorio, donde estaban los materiales de dibujo. Antes de hablar,